Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K TCL C635, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing, quiero mencionar algunos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que este es un modelo del 2022. El segundo es que todos los tamaños tienen panel VA. Por lo menos aquí en Colombia ya corroboré que el de 50 pulgadas, este de 55 pulgadas y también el de 65 pulgadas tienen panel VA. Y la tercera cosa muy importante es que como tal no tiene puertos HDMI 2.1 a pesar de que se anuncie como si sí los tuviera. O por lo menos es importante recalcarles que no soporta lo más importante de esta tecnología, y es que no es compatible ni con los 120 Hz en 4K ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Recuerden que actualmente muchas marcas se pueden dar el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 con el simple hecho de que estos modelos sean compatibles con resolución 4K hasta 60 Hz con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Este será el resumen de lo que encuentran en la caja, esta pegatina por si de pronto quieren ofrecerlo en algún local comercial, también la guía de usuario, también por supuesto las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total, 2 por cada una de ellas, también por supuesto el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte posterior del televisor, y también esta especie de pinchito o dispositivo que va aquí en este agujero para que, si así lo quieren, puedan organizar mejor los cables de las entradas y también el cable de energía. También por supuesto van a encontrar el control remoto que tiene el mismo diseño de modelos de años pasados. A mí no me disgusta, pero tampoco es que me agrade mucho, pero por lo menos tiene una cantidad de teclas buenas en cuanto a acceso directo para aplicaciones. En cuanto a las entradas, recuerden que desde mi punto de vista los tres puertos HDMI que tienen son HDMI 2.0 porque no son compatibles con los 120 Hz en 4K, que es lo más importante de la tecnología HDMI 2.1. Por todo lo demás tienen dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para conectar este conversor de entradas compuestas y también otro puerto de 3,5 mm para auriculares. Así luce visto desde su parte baja. Algo que me gusta de este televisor es que tiene dos opciones para ubicar las bases, ya sea más alejadas entre ellas o más cerca entre ellas, para quien de pronto tenga una mesa más pequeña. Me parece muy bueno tener esta alternativa. También van a encontrar un botón para funciones básicas y esta palanquita para activar o desactivar el micrófono, que sirve para activar o desactivar la función conocida como manos libres. La instalación de las bases es muy fácil, simplemente cada una de ellas puede ir ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. En este caso voy a escoger colocarlas a la distancia que queda más cerca entre ellas. Simplemente asegúrense de que las puntas estén apuntando hacia los laterales. Luego proceden a colocarlas y por supuesto a atornillarlas muy bien. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre bases en este caso es de aproximadamente 65 centímetros y la distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 30 centímetros. Mi unidad simplemente vino con estos protectores verticales en pantalla y también con estos plásticos que cubren los bordes de la pantalla, pero no vino con un plástico que cubra toda la pantalla que haya que quitar. Esto es muy importante porque algunas personas aún se preguntan si el plástico que recubre como tal la pantalla, que es de protección, se debe quitar sí o no. Tengan presente que si en la pantalla cuando lo destapan no viene un sticker o una pegatina que indique que haya que quitar un plástico, simplemente no vayan a forzar nada para que no vayan a dañar la pantalla. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad me pareció que es muy buena y el grosor máximo aproximado de este tamaño de 55 pulgadas es de 8,2 centímetros.
Y en cuanto a este primer encendido, voy a pasar los pasos muy rápidos, pero tengan presente que el primer encendido se puede demorar varios minutos. Cabe destacar que por supuesto el televisor reconoce redes Wi-Fi también de 5 GHz. También deben iniciar sesión con una cuenta de Google y más adelante les pide sí o sí que inicien o bien con su cuenta de TCL o bien con la misma cuenta de Google para poder utilizar como tal el televisor. Y también es importante mencionar que aún así, luego de eso también se puede demorar, dependiendo de las aplicaciones que ustedes tuvieran en su cuenta, se puede demorar entre 10 y 20 minutos en instalar. Luego de esto, por supuesto, ya pueden utilizar el televisor. Ese es el menú principal. El sistema operativo es Google TV basado en Android 11. La fluidez no está nada mal. Tarda lo que tarda casi cualquier televisor de gama baja, sea cual sea el sistema operativo, en abrir aplicaciones entre 5 a veces 10 segundos. También lo mismo a la hora de cargar los videos de esas aplicaciones, aunque eso también puede variar dependiendo de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Funciona muy bien con las aplicaciones, por lo menos con las más populares: Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus, entre otras. Es importante, por supuesto, mencionar que la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, que es muy amplia y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, y que también tiene muchas aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Su cantidad de memoria RAM no está para nada mal, pero a veces cuando quieren retornar a una aplicación que ya habían abierto, la mayoría de las veces se reinicia. No es que sea algo tedioso ni molesto, y realmente pasa en la gran mayoría de televisores de gama baja, de gama media y aún en algunos de gama alta, sea cual sea la marca. Cabe mencionar además que para mí ese es un televisor de gama baja. Podría decirse que es la gama alta de la gama baja del año pasado, 2022, que realmente no me parece un mal televisor, tiene unas cosas muy buenas que les iré mostrando a través de este video. Una de ellas, hablando como tal del sistema operativo, es que cuenta con la función de manos libres, que simplemente con decir OK Google y no Hey Google como aparece en pantalla, pueden activar el asistente de voz para hacer búsquedas. Recuerden activar este micrófono en la palanquita de la parte de abajo del televisor, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, al decir OK Google y por ejemplo buscar películas de acción, él busca ese contenido en las aplicaciones que tengan instaladas, lo cual para la gran mayoría de personas es una muy buena alternativa y una de las cosas que más les gusta al sistema operativo Google TV. Y aquí les dejo una pequeña prueba. OK Google, reproduce One Punch Man. Hay varias opciones para ver One Punch Man. Solo tienes que escoger la app que quieras usar. OK Google, abre YouTube. Y por supuesto es compatible con la función de compartir pantalla, como les estoy mostrando en este momento. Sin embargo, no es posible lo que se conoce como multiview, tampoco pantalla superpuesta y tampoco es posible picture in picture. Para la review en cuanto a calidad gráfica, quiero empezar por el aspecto más importante, y es el apartado gaming. Cuenta con esta función de maestro de juego, que al habilitarla puedes visualizar en pantalla los FPS y también el modo automático de baja latencia, y además
acepta la resolución 1440p porque de fábrica con la configuración que venía no aparecía 1440p. Recuerden que en 4K solamente es posible una tasa de refresco de hasta 60 Hz, pero en 1440p sí es compatible hasta los 120 Hz como les muestro en este momento. Y también este televisor es compatible con Dolby Vision para gaming como tecnología de alto rango dinámico. Para estas pruebas utilizo la Xbox Series X. Aquí pueden activar, si lo quieren, que la consola, o mejor dicho, que el televisor a través de la consola pueda activar el Dolby Vision para gaming en videojuegos que sean compatibles con esta tecnología de alto rango dinámico. Aunque el televisor avisa que al activarla es muy probable que el tiempo de retraso de entrada o input lag puede incrementar un poco, pero realmente en la práctica yo no sentí ese incremento. Sea como sea, el tiempo de input lag en este televisor se siente muy bien. Algo que quiero destacar es que el televisor cuenta con esta Game Bar y dentro de esta Game Bar hay una función que dice aumento. En el modo ecológico me parece que la fluidez mejora notablemente, me pareció muy bueno esto, a pesar de que el televisor no es compatible como tal con frecuencias de actualización variables, ni G-Sync, ni tampoco FreeSync. Me parece que la fluidez es muy buena en este apartado gaming. Yo por lo menos no llegué a experimentar ni efecto ghosting, ni lo que se conoce como screen tearing o rasgamiento de pantalla. Y para que aparezca la Game Bar simplemente dejan oprimido por algunos segundos este botón que está ubicado en su control remoto. Cabe destacar también que la experiencia gaming con videojuegos de deportes como por ejemplo este que les muestro también me pareció muy buena, a pesar de que no cuenta como tal, por lo menos no de forma teórica por así decirlo, con tecnologías gaming avanzadas. Y si bien su uniformidad de colores grises no es la mejor, tampoco me parece que sea desastrosa, y lo bueno es que el efecto de pantalla sucia al ver contenido con más color puede pasar prácticamente desapercibido siempre. Dentro de la Game Bar encuentran esta función conocida como caja de herramientas y este parámetro que dice ayuda al apuntar, que como tal lo que hace es que aparezca una mira en el centro de la pantalla que puede ser útil para algunas personas. Y como les decía, me parece que el tiempo de input lag o los tiempos de input lag de este televisor son muy buenos. No tengo un dispositivo que me permita conocer los valores exactos, pero por lo menos en la práctica me parece que rinde muy bien. También quería mostrarles que además de que la fluidez es muy buena, recuerden que este televisor es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En este caso, estos resultados con este Forza Horizon 5 se los estoy mostrando con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y ahora con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios a ustedes ¿qué resultados les gusta más en cuanto a alto rango dinámico para este apartado gaming, el HDR10 o este Dolby Vision? El otro aspecto en cuanto a calidad gráfica que es muy importante es el rendimiento en escenas oscuras. Y es que a pesar de que este televisor tiene panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa, aún así su rendimiento en escenas oscuras, por lo menos con la configuración que viene de fábrica, me parece que es muy malo, casi terrible, casi similar a los resultados que uno vería en un televisor que tenga panel ADS. Y es que modificando parámetros como la función de micro dimming o el contraste no se puede solucionar nada. Y como les he mencionado en videos anteriores, lo único posible para decrecer el efecto clouding o nubosidad y también los sangrados de luz, en la mayoría de los casos sí o sí es reducir la cantidad de brillo, pero eso obviamente tiende a afectar notablemente de forma negativa el resto de la imagen, especialmente cuando se trata de escenas que tienen más color. Y además este tipo de escenas se tienden a oscurecer demasiado, pero en este televisor sucedió algo que me sorprendió de buena manera, y es que al reducir la cantidad de brillo casi hasta cero o hasta cero, el efecto clouding se reduce casi que en un 100%,
y eso no afecta tanto de forma negativa el resto de imágenes o el resto de esta escena o de ese tipo de escenas que tienen partes oscuras. De hecho, el rendimiento mejora considerablemente y obviamente también mejora el contraste, pero al aumentar la cantidad de brillo, como pueden observar, el efecto clouding y los sangrados de luz son increíblemente notorios y muy molestos. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios si a ustedes también les ocurre en sus unidades de STCL C635. La verdad me interesa saberlo. No sé si sea solamente algo que ocurra en mi unidad, si sea de pronto un efecto de fábrica, aunque no lo parece. Sí, me interesa bastante saberlo. Por favor, si tienen este televisor, hagan estas pruebas con contenido que tenga alto rango dinámico, ya sea por ejemplo con algún capítulo de la serie La Casa del Dragón o algún capítulo de la serie Game of Thrones o alguna película que sepan que tiene contenido con escenas oscuras y que tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Entonces, si a ustedes les pasa esto en su unidad, ya saben que bajando el brillo en este caso mejora notablemente este tipo de escenas y no se afecta tanto las partes con color o que tienen algo de iluminación en este tipo de escenas con muchas partes oscuras. Cabe mencionar además que ese parpadeo que ustedes notan cuando decrezco al 100% o al 0, la cantidad de brillo solamente se nota a través de la cámara, es un efecto provocado por la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real ese efecto como una especie de parpadeo no se percibe. Quiero mostrarles ahora escenas que tienen obviamente mucho más color, para que puedan percibir cómo se pueden notar decreciendo la cantidad de brillo hasta 0. Obviamente se decrece la claridad y al mismo tiempo en algunas partes los colores pierden, digamos que naturalidad o precisión. Recuerden que ese parpadeo que acabaron de notar es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real no se percibe. Entonces ya saben que para arreglar el rendimiento en escenas oscuras, al menos en esta unidad, sí o sí deben de crecer considerablemente o casi a 0 la cantidad de brillo, y que eso no afecta tanto el rendimiento en escenas como este tipo que tienen más color. Y hablando de colores, este televisor es compatible con la tecnología Quantum Dots, y recuerden que también es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y en ese caso genera solamente estos dos modos de imagen. Pero cuando por ejemplo la tecnología de alto rango dinámico es HDR10, el televisor genera más modos de imagen, por lo cual hay mayor variedad, y como tal el resultado en cuanto a colores me parece que en este televisor es muy bueno en términos generales. También me parece importante mencionar que este televisor, al igual que muchos de los televisores de esta marca, cuentan con esta función de color dinámico, que al activarla hay más saturación de forma automática en cuanto a colores, y al desactivarla de forma automática decrece considerablemente esa saturación de colores, lo cual puede ser una opción muy útil para algunas personas. También quiero destacar el trabajo en cuanto a escalado de imagen. Para estos resultados utilizo el modo imagen cine en este televisor. Me parece importante destacarlo porque por lo menos a simple vista me parece que el rendimiento es mejor en comparación a televisores de otras marcas, también de gama baja o de gama baja alta, por así decirlo, ya sea de esta marca o de otras marcas. Simplemente recuerden que ningún televisor va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por favor, no se dejen engañar cuando les prometan que aunque el contenido tenga 480p, el resultado se va a ver en 4K solamente por el hecho de que el televisor sea 4K. Recuerden que eso nunca va a pasar. Repito, no se dejen engañar. También es importante mencionar que su trabajo en cuanto a manejo de los reflejos con focos de luz no está para nada mal, pero con reflejos de luz natural no es el mejor porque no tiene una altísima cantidad de brillo, pero la cantidad de brillo que tiene puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios.
También me parece muy importante mencionar que el manejo del movimiento de este televisor no solamente fue muy bueno en el apartado gaming, sino también cuando, por ejemplo, visualizan contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a algún puerto HDMI, y esto es gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Si la desactivan se va a notar mucho efecto de vibración, aunque no se percibirían artefactos, y si lo activan, si bien se pueden percibir artefactos, la fluidez mejora notablemente, ya aquí la verdad es cuestión de gustos. Y en cuanto a los ángulos de visión, simplemente es importante mencionar que son terribles, y es por el hecho de que tiene panel VA, lo cual es normal en la gran mayoría de televisores con este tipo de panel, por lo cual no es la mejor opción cuando, por ejemplo, quieran jugar videojuegos con muchos amigos o ver deportes con muchos amigos, los cuales en muchas ocasiones deben sentarse alrededor de esta pantalla porque van a percibir colores muy lavados o muy blanquecinos. Ya para ir terminando, quiero decirles que en cuanto a sonido, la potencia de este televisor no está nada mal, su rendimiento no me pareció ni bueno ni malo, es regular tirando a más o menos bueno, puede ser suficiente para una persona que no sea exigente, pero para alguien que esté acostumbrado a un sonido muy bueno, potente y envolvente, simplemente no le va a gustar y sí o sí le va a tocar comprar una barra de sonido o un teatro en casa. Por todo lo demás, pienso que este televisor es una buena opción para quienes quieran un Smart TV con sistema operativo Google TV y que tenga un rendimiento más que decente en el apartado gaming. Y en escenas oscuras ya saben cómo solucionar el problema en cuanto al efecto clouding y los sangrados de luz. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios, y ahora los dejo para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV por ustedes mismos. Si este video les ha gustado, por favor les invito a que le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y si pueden adquieran una membresía del canal. Hasta la próxima. Proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are